Bien, nos fuimos con una cita de Enrique Capriles en este contexto de renovación del partido Primero Justicia. Si usted está con el discurso del interinato y esas cosas, usted se quedó en el pasado. Y dentro de las declaraciones que también rescatamos, dice que las primarias deben ser abiertas, deben ser amplias. Si un fulano de tal es alacrán y toda la gente sabe que es alacrán, al final la gente es la que decide. Parte también de lo que vamos a conversar con Edinson Ferrer, cómo se preparan una vez organizados para un escenario de primarias presidenciales. Pero entrando en el tema del reconocimiento de errores, de cómo llegamos a este punto en el que los políticos hoy no tienen confianza de la ciudadanía. Sí, claramente en esas reflexiones es que Primero Justicia decidió reformarse, precisamente porque uno tiene que reconocer, tenemos que reconocer que hoy la sociedad está alejada de la política, está alejada de la política partidista. Y eso es un error que se debe reconocer. Y precisamente es por eso que Primero Justicia está haciendo toda esta serie de reformas. Nos reformamos en lo estructural, nos reformamos en lo estatutario, definimos una ruta, nos renovamos y legitimamos. Es decir, todo esto tiene un proceso. Y una vez definido la Junta de Dirección Nacional, viene un congreso programático para también dar la discusión en cada una de las parroquias con las nuevas autoridades sobre hacia dónde debemos ir como partido. Pero en ese mismo reconectar, Carlos, yo creo que en los últimos años definitivamente quienes han tenido más vocería política, por decirlo de alguna forma, de pronto se han ido hacia la mecánica política y no hacia lo que de verdad debemos hacer. Y es por eso que en este reimpulso de Primero Justicia venimos con una serie de acciones muy importantes. Por ejemplo, desde el punto de vista del representante de asuntos gremiales del partido, va a tener una responsabilidad muy grande, que es, queremos tener una vez al mes, o por lo menos una o dos veces al mes, jornadas jurídicas gratuitas en todas las barriadas del país, o sea, que los abogados que hacen vida en asuntos gremiales de Primero Justicia puedan ir a las comunidades a dar asesoría jurídica gratuita para las personas, que los médicos y los odontólogos puedan dar jornadas médicas y odontológicas gratuitas en las comunidades, o sea, que toda nuestra militancia inscrita de acuerdo a su profesión o a su oficio pueda ir y ofrecerlo a las comunidades. O sea, eso es una solicitud que se está haciendo a todos los niveles sectoriales. O sea, esa es la reconexión, porque cuando nosotros hacemos política, Carlos, lo hacemos por vocación de servir de verdad. Es decir, yo, por ejemplo, yo cuando decidí inscribirme en Primero Justicia, en mi familia nadie hacía política, nadie. Todavía hoy nadie hace política en mi familia. Nadie milita en ningún partido. Por supuesto, cuando yo me inscribí en el partido, todo el mundo me llamó loco. ¿Por qué? Porque a mí me gustaba la labor social. Desde el colegio hago labor social. Luego con mis amigos, una vez graduados, seguimos haciendo labor social. Y en algún momento yo dije, si tanto me gusta hacer labor social, yo creo que lo más útil es hacerlo desde un partido político y que desde allí yo pueda también tener la vocación de llegar al poder, porque desde el poder podremos hacer muchas cosas mejores dentro de esa labor social. Y ese es el espíritu. Lo que pasa es que claramente en el transcurso de los años, y por algunas individualidades quizás, la gente generaliza y entonces aborrece la política. Pero yo hago una vez un llamado más. Vénganse. Todas aquellas personas que aman lo social, vénganse. Construyamos desde Primero Justicia y lo que esté mal en la burocracia política, resolvámoslo, pero desde adentro. Porque es con los partidos políticos que podemos recuperar la democracia. Todos queremos rescatar al país. Y si queremos rescatar nuestra democracia y que sea sólida, tenemos que fortalecer y hacer sólidos los partidos políticos. Esa es la esencia. El tema de la participación electoral, que también es un tema clave. Los partidos políticos desde 2017 han llamado a no participar. Fue un error también en ese momento, de 2017 a 2021, no llamar a votar, decirle al ciudadano que el voto no es la vía, no reconocer, por supuesto, al Consejo Nacional Electoral electo por una asamblea que tampoco fue reconocida. Yo creo que todo eso es parte de un camino que aún seguimos construyendo, que es el camino de las condiciones electorales. Es un camino donde por supuesto tenemos que hacer todos los esfuerzos. Por allí se está instalando nuevamente México, nosotros seguimos haciendo todo lo que es la presión social interna, pero por supuesto que el tema de las condiciones electorales sí tenemos que construirlo, y esos fueron políticas que precisamente ocupan a la presión para poder tener mejores condiciones electorales. Y en ese sentido es que vuelvo a unir una cosa con la otra.
nosotros como partidos políticos y la sociedad también, personas que nos estén acompañando, no necesariamente tienes que militar, puedes simpatizar y acompañarnos en las distintas jornadas que estaremos haciendo, pero una cosa va con la otra. Lo que está mal es que un partido político o una militancia en cualquier parte del país se dedique solo al tema electoral, porque Venezuela la está pasando mal, la ciudadanía la está pasando mal, y la dirigencia política tiene que acompañar esos problemas del ciudadano y acompañar esas soluciones también. Y es allí cuando se conecta partidos políticos con sociedad, construyendo soluciones allí, en el barrio, en la urbanización, en el edificio, en la vereda, en la escalera. Cuando se unen esas dos cosas, es que nosotros vamos a poder salir por la vía electoral de lo que estamos viviendo el día de hoy. El escenario de primarias. Hay una declaración bien interesante de Enrique Capriles que mencionaba la amplitud de esas primarias. Hoy el G4 o la plataforma unitaria, como ha sido reformada en los últimos meses, se plantea precisamente para finales de 2023 poder elegir un candidato electoral, poder elegir un proceso de primarias. ¿Cómo lo ven que puedan? Edinson Ferrer en particular, como dirigente político también, ha sido concejal del Cabildo Metropolitano, más tiene trayectoria dentro del partido y ha participado en otras organizaciones, en otros procesos electorales. ¿Cómo ve que puede hacer una primaria amplia? Porque el temor es que la oposición no logre consolidar un solo candidato de cara a 2024. Bueno, en ese sentido, la plataforma unitaria ha decidido, como lo dijiste, a finales de este año, 2022, dar la fecha de la primaria para el año que viene, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, se conformó una comisión que está trabajando en un reglamento para esas primarias y, por supuesto, que los debates sobre cómo hacer esa primaria se están dando allí dentro de esa comisión de primarias. Pero yo creo que ahí lo más importante es ver cómo vamos a hacer para darle el derecho al voto a nuestros venezolanos en el exterior. Y ahí tenemos que hacer dos esfuerzos, que es... En la primaria. Por supuesto, el esfuerzo interno y el esfuerzo externo. Digo, el esfuerzo interno en la primaria de cómo será esa votación y el esfuerzo externo para las garantías electorales que permitan que los venezolanos que hoy están en el exterior puedan votar en las elecciones generales. Ese es un esfuerzo que tenemos que dar todos. Y por supuesto, en el reglamento que apruebe definitivamente la plataforma unitaria tendrán que estar las reglas claras de cómo se conformará esa primaria, cómo es la inscripción de candidatos, quiénes votan, quiénes no votan. O sea, creo que eso es un trabajo muy interesante que debería estar por salir en las próximas semanas o meses, mientras la plataforma termina de ubicar cuál es la fecha. Lo cierto es que la plataforma ha dicho que antes de finalizar el año 2022 habrá una fecha de primaria en el año 2023. Pero ¿qué pasa con estos otros sectores políticos? La política en Venezuela pasó de ser la oposición a las oposiciones. Incluso la propuesta de la plataforma unitaria no es la única. La Alianza del Lápiz ha dicho una consulta popular, hay propuestas de elecciones en 2 vueltas precisamente viendo lo que está ocurriendo. Partidos políticos con poca militancia, líderes políticos con poca aceptación de la ciudadanía. ¿Qué pasa con esos otros sectores y poder hacer una sola gran primaria de toda la oposición? Bueno, sí, yo creo que lo primero que tiene que hacer la plataforma unitaria para esas decisiones en esa comisión, yo creería claramente que lo primero es ubicar quiénes realmente queremos salir de lo que hoy está viviendo Venezuela. O sea, esa es la primera pregunta. O sea, los que vayamos a participar en la primaria tienen que cumplir con los elementos claros de querer salir de lo que hoy está viviendo Venezuela. Y con base a esa respuesta, entonces se verá y se decidirá quiénes son los posibles candidatos dentro de la primaria de la plataforma unitaria. Pero lo importante es que genuinamente, sinceramente, sean personas o sean organizaciones que estén buscando salir de lo que hoy está viviendo Venezuela. Yo creo que esa es la discusión y ese es el debate que tenemos que dar de fondo. Y también explicarle a la ciudadanía, a la sociedad, una vez definida esa respuesta, quiénes somos los que de verdad queremos salir de lo que hoy vive Venezuela, entonces explicarle a la ciudadanía para que no haya errores, para que no haya confusión y que quede muy claro quiénes somos los que estamos buscando salir de lo que hoy estamos viviendo. Bien, Edinson, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Edinson Ferrer, secretario de Organización de Primera Justicia. Hacemos una pausa y al regreso seguimos con más.